tomamos día a día. Tienen que ver justamente con este concepto que Bahá'u'lláh lo remarcó tanto, ¿no? Bueno, el título es La unidad en diversidad es una ley del universo. Ese era el título, originariamente. Lo que pasa es que la unidad en diversidad es algo que, digamos, nosotros lo vemos en varios aspectos que están presentes, pero muchas veces, digamos, no lo hemos conceptualizado o lo vemos de diferente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver nosotros básicamente qué cosa es una ley, ¿no? Básicamente, una ley es una regla que regula un comportamiento. Y nosotros conocemos que hay leyes en varios niveles, ¿no? Hay leyes humanas, que son las leyes que las emite la sociedad, el gobierno, puede ser. Hay leyes espirituales, ¿no? Que vienen de Dios y que son enseñadas a través de los mensajeros. Y hay leyes, digamos, que son a nivel de la materia también, ¿no? Que las encontramos muchas veces en ciencias, ¿no? Como la química, como la matemática o la física o alguna otra ciencia, que son básicamente ciertas reglas que se cumplen dentro de determinados contextos. Pero una de las características de las leyes es que la ley se cumple, pero dentro de un contexto. Es una de las características, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Las leyes divinas están dadas por Dios a través de los mensajeros con la finalidad de refinar el carácter del ser humano. Y esa manera de hacerlo, por ejemplo, es a través de la práctica de virtudes, que nosotros las conocemos. Pero también, digamos, en otros ámbitos se manifiesta, ¿no? Y es algo muy interesante porque cuando hablamos de las virtudes, ¿no? Que son principios, ¿no? Por ejemplo, como el caso del amor, ¿no? Que es una de las bases para la existencia de toda la creación, como dice Dios. La característica es que con el tiempo, digamos, es independiente del tiempo, el lugar, ¿no? Básicamente, esa es una de las características de las virtudes, por ejemplo, ¿no? Que el tiempo y el lugar no les afecta. Son verdades para todos, en cualquier lugar de la Tierra. No es como un concepto ético-moral que puede depender de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, algún comportamiento, alguna forma de etiqueta que se pueda practicar en un lugar que puede ser diferente en otro. Por ejemplo, como el caso de que en Asia, para entrar a una casa, uno se tiene que descalzar, pero, por ejemplo, en Latinoamérica no, ¿no? Entonces, eso es un tema de etiqueta. Cambia de lugar a lugar, pero una ley, digamos, si bien es específico a un tiempo determinado, puede cambiar, pero por ejemplo las virtudes que había dicho en sí son más universales, ¿no? Eh, Bahá'u'lláh nos dice en palabras ocultas, dice, oh hijo del hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocía mi amor por ti, por tanto te creé, grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Ahí está mencionando algo que es trascendente y que no cambia, ¿no? Que es el amor. Y la fuente de las virtudes es Dios, ¿no? Nosotros las practicamos porque nos asemejamos a Él y tenemos la capacidad de poderlas poner en práctica, pero la fuente, todas ellas vienen de Dios, ¿no? E incluso hasta podemos decir que Dios tiene una sola virtud, pero nosotros la percibimos como muchas, porque Dios es una unicidad en sí. Lo que vemos, todo lo vemos como diverso, como múltiple, ¿no? También de los escritos, Bahá'í también dice saber que en cada época y dispensación
Todas las leyes divinas se cambian y se transforman de acuerdo a las necesidades del tiempo, excepto la ley del amor, que como un manantial siempre fluye y no está sujeta a cambio. Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Lo que viene ligado hacia la virtud es algo que es totalmente trascendente, ¿no? No tiene cambio, pero las leyes sí, ¿no? Las leyes se pueden ir, se van a ir cambiando y se van a ir transformando, como dice acá, de acuerdo a las necesidades del tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces vemos, como hemos conversado, que la virtud del amor, que es un principio para Dios, ¿no? Para nosotros es una ley. Veamos, por ejemplo, esto. Mushan, ¿podrías leer, por favor, el primer párrafo? Ya. Ahora te pongo mi cámara. Cuando Dios creó el universo, también creó la unidad y diversidad. Dice en Génesis, Antiguo Testamento. Entonces dijo Dios, haya lumbrezas en la lumbrezas en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de enseñarles, para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbran la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominar el día, la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana de 4 años. Ese está en el Antiguo Testamento. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo de que cuando hay la creación, ya en la creación misma comienza a haber desde el inicio una diversidad. No crea una sola cosa Dios y esa cosa es única, ¿no? Sino que la replica y se diversifica, ¿no? Veamos el segundo, que dice, y fue tarde y fue mañana del quinto día. Entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Acá también nuevamente estamos viendo de que cuando hay la creación también habla de diversidad, ¿no? También está presente en todo momento la diversidad, ¿no? Y cuando habla de hombre y de mujer, ahí también está la diversidad. Muy bien, entonces, las enseñanzas de Baha'u'lláh nos manifiestan la importancia de la unidad en diversidad necesaria para la construcción de un mundo nuevo, bajo nuevos principios espirituales. La unidad en diversidad nosotros la podemos ver en los reinos de Dios. Por ejemplo, si lo vemos en el reino mineral, lo podemos ver en el reino vegetal, en el animal y también en el humano. Si vemos el reino mineral, nosotros, por ejemplo, podemos ver los minerales que existen. Los minerales puros son realmente digamos, una excepción dentro de la naturaleza, porque mayormente vienen mezclados con otros minerales. Y es el hombre el que trata de buscar tenerlos en su estado más puro, pero aún así siempre hablamos nosotros
99% de pureza, 99.99999% de pureza. No necesariamente, digamos, es exactamente puro. ¿Por qué? Porque viene como con ciertas impurezas, viene mezclado. Pero justamente al mezclarse, eso le da dentro de la naturaleza determinada consistencia y permite su existencia y permite también su preservación, ¿no? Entonces, si el mundo físico fuera de una sola sustancia o de sustancias idénticas e independientes, el universo no existiría. Todo lo que vemos, las estrellas, lo que vemos los planetas, lo que vemos a nuestro alrededor, es producto de la diversidad de materiales que lo conforman, ¿no? Cuando nosotros vemos las montañas o vemos un edificio, ¿no? Vemos que debe de tener muchos componentes diversos para que todos en conjunto trabajen y pueda existir el edificio. Una montaña existe debido a la diversidad de materiales que hay en esa montaña, ¿no? Entonces, definitivamente en el reino mineral nosotros podemos ver que hay una unidad en diversidad. Está presente allí. Veamos ahora el reino vegetal. Vemos nuestro alrededor y estamos rodeados de plantas, árboles, de diversas especies vegetales. Una planta tiene raíces, tallos, ramas, hojas, flores. También muchas de ellas dan deliciosos frutos, como dice acá. Cada una de ellas es una expresión de lo que es capaz de producir la unidad en diversidad, ¿no? Un árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene follaje, ¿no? Y da, por ejemplo, paltas, algo que es muy rico. Puede ser melocotones, puede ser una serie de fruta, pero la fruta de por sí no saldría de la raíz ni saldría del tronco solo, sino tiene que salir de todo ese conjunto que está trabajando unido dentro de esa diversidad, ¿no? Y es por eso que existe la vegetación, ¿no? Ahora también consideremos que cada especie en sí misma es diversa. Tenemos diversos tipos de paltos, diversos tipos de mangos, diversos tipos de plantas, ¿no? Y justamente esa diversidad es lo que hace que esa especie pueda mantenerse, ¿no? Bien, y muchas veces, fíjense, por ejemplo, acá puse un ejemplo de la papa, por ejemplo. En la papa, cuando se sacan los tipos de papa, que son encontramos con que estos tipos de papa, digamos, están trabajados a partir de una determinada genética. Pero a medida que más se siembran, esa genética va agotándose. Entonces, nuevamente, los científicos tienen que recurrir a las papas originarias, porque en ellas está la diversidad genética, no está en los que se han desarrollado, sino en las originarias. O sea, tienen que recurrir a la diversidad genética para poder nuevamente obtener un nuevo tipo de papa. Entonces vemos ahí nuevamente que la diversidad es importante para poder generar algo, pero cuando algo pierde la diversidad, como el caso de un tipo de papa y esta la sembramos y la volvemos a sembrar y la volvemos a sembrar, cada vez va decayendo en cuanto a su genética y va a llegar un momento en que el producto no va a ser tan bueno y probablemente deje ya de tener fruto. Entonces vemos ahí también que la unidad en diversidad está presente en el reino vegetal y tiene una gran importancia en que mientras más diversidad hay, más, digamos, aporta para que la especie se mantenga. Ahora veamos, por ejemplo, la unidad en diversidad en el reino animal. Por ejemplo, según Darwin, ¿no? La evolución de las especies y estudios posteriores en genética nos muestra cómo las aves, reptiles y otros animales se han adaptado a diferentes lugares, logrando sobrevivir. Esas adaptaciones generaron determinado color, tamaño de pico, aletas, patas, que difieren con los del mismo animal en otro lado del planeta. Todos pertenecen a la misma especie y es gracias a estas diferencias, producto de la adaptabilidad, que logran sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentra Galápagos, un tipo de aves que
ya existía, pero que tenían el pico un poco más largo, pero existían en otras islas, veíamos cómo es que la especie se va adaptando para poderse, digamos, para poder tener continuidad en la especie y poderse alimentar y mantenerse, digamos, vivo dentro de determinado ambiente. Pero también hay algo que es bien importante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una manada de lobos, por decirlo, y esta manada de lobos, hay un lobo que corre lento, hay otro que es más fuerte, hay uno que es muy sagaz, o sea, hay una diversidad de lobos que entre todos ellos favorecen la existencia de la manada. Cuando la manada se pone en peligro de extinción, cuando comienza a desaparecer esa diversidad dentro de la misma especie. Entonces, a medida que va desapareciendo la diversidad, la especie comienza a entrar en estado de extinción, ¿no? Entonces, la diversidad permite que una especie sobreviva. Cuando se pierde la diversidad, la especie desaparece, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a ver la importancia de la diversidad. Cuando nosotros, cuando el hombre afecta el medio ambiente, también afecta la diversidad de la naturaleza. Y al afectar esa diversidad, también las afecta a las especies que viven de esa diversidad. Entonces, ahí también comienza a haber problemas debido a que se pierde la diversidad, se afecta la diversidad y comienza a haber problemas con la existencia de plantas, con la existencia de animales, inclusive con la existencia del mismo hombre. Entonces, estamos viendo también, fíjense, cómo la diversidad está presente en el reino mineral y es tan importante para todo lo que existe. La diversidad está presente en el reino vegetal, también es muy importante. Está presente también en el reino animal y también es muy importante, ¿no? Entonces, nuevamente vendría a ser la pregunta, ¿no? La diversidad, esa unidad que hay en las especies, ¿no? En medio de su diversidad y para mantener la especie, es algo que está presente en el universo, no es algo que Baha'u'lláh simplemente lo dijo y es un término filosófico, sino que tiene una existencia real a nivel físico también. Bien. Y ahora veamos en el reino humano. Dice, veamos nuestro alrededor y estamos rodeados de congéneres provenientes de diversas culturas. Educación diferente, profesiones, etnias distintas, todos con diversas capacidades, experiencias y cualidades. Si nosotros vemos cómo funciona, digamos, una ciudad o un pueblo, en un pueblo hay alguien que hace, por ejemplo, puede ser un agricultor, pero también se va a necesitar un maestro, pero también se va a necesitar gente de diversas especialidades. Entonces, esa diversidad de capacidades presentes en las personas hace que tenga vida un pueblo. Cuanto más una ciudad, cuanto más un país, cuanto más una sociedad, ¿no? Entonces, actualmente lo que vemos es que la diversidad aporta. Por ejemplo, cuando estamos en una empresa, a inicios del siglo XX y hacia mediados del siglo XX, la importancia de una empresa era obtener a alguien que esté capacitado en algo. Podría ser el gerente, podía ser un ingeniero, un médico, un especialista en algo. Y lo que él decía, todo el mundo tenía que hacerlo. Y esa era la manera como funcionaba todo, ¿no? Pero después, a medida que ha ido avanzando el tiempo, nos hemos encontrado que el conocimiento es tan vasto y las necesidades son tan variadas que necesitamos gente que tenga conocimientos diversos para que todos trabajen juntos. Entonces, actualmente en las empresas, ¿qué se busca? Se busca justamente armar grupos de trabajo donde tengan gente de muchas disciplinas y también de varios niveles de experiencia, de tal manera de que todos confluyan y tengan diferentes ángulos de vista sobre algún tema y poder acercarse mejor al problema. Si nosotros vemos eso, ¿a qué se parece? Se parece a la consulta Bahá'í. Tiene esa
digamos, esa finalidad, que todavía no se ve dentro de las empresas como una consulta, pero ya, digamos, ven ellos de que la diversidad de puntos de vista son muy importantes. Por ejemplo, a inicios del siglo XX solamente los hombres eran los que manejaban las empresas o las que tenían cargos altos. Pero a medida que ha ido avanzando el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI, vemos mujeres que están dentro de muchos cargos y cargos públicos. Entonces, una de las características, no solo cargos públicos, también empresas, y una de las características es que la mujer tiene otro perfil para ver los temas. Generalmente la mujer se fija más en el tema de la capacitación, de la educación. Generalmente la mujer busca un poco más el bienestar de los demás. El hombre es más enfocado hacia el objetivo, pero la mujer va más hacia el contexto. Entonces, ese tipo de puntos de vista ha hecho muchas empresas muy exitosas, porque justamente refuerza de otra manera, le da diversidad, ¿no? Le da diversidad a la organización. Y ahí también estamos viendo de nuevamente cómo la unidad en diversidad vuelve a ser también una fuerza motriz para obtener, para llegar a tener logros, sea a cualquier nivel de la vida humana. Entonces, cuando, cuando ha habido, por ejemplo, en nuestra historia, personas que no han buscado la unidad en diversidad, sino la unidad en uniformidad, ha habido fracaso. Porque cuando han querido uniformar a todos los seres humanos, al momento de afectar la diversidad tan necesaria, está rompiendo esa regla y lo que está haciendo es que donde se aplique la uniformidad se vuelva más débil. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Napoleón, el caso de Hitler, ¿no? El caso de diversos tipos de, digamos, de gobernantes, inclusive que ha habido hasta en el siglo XX, donde vemos que se explica, debido a la falta de diversidad, se explica muchos de los fracasos que ellos llegaron a tener, ¿no? Porque afectaron esta realidad, ¿no? Que es la importancia, que tiene importancia vital para la existencia no solo humana, ¿no? Sino de todo lo que es el universo. Entonces, las enseñanzas de Baha'u'lláh indican que la siguiente etapa en la evolución social de la humanidad constituye la consolidación de su unidad orgánica. ¿Qué es una unidad orgánica? Nuestros órganos, nuestro cuerpo tiene diversos órganos, pero cada órgano tiene una función. La vista, el corazón, los pies, los brazos, las uñas, el cabello, todo tiene una función. Todo eso, toda esa diversidad junta somos nosotros como ente humano. Si no hubiera esa diversidad, no estaríamos nosotros, ¿no? Entonces, igualmente, la unidad, esa unidad orgánica que se ve en la persona, también esa es una unidad que se tiene que ver en todo el contexto de la humanidad. Entonces dice, la cual se hará manifiesta en el ámbito espiritual, interesante, en el ámbito espiritual, político y social del planeta entero. Unidad que, como toda verdadera unidad en un sistema natural o humano, es una unidad en diversidad. No una unidad en uniformidad, como sería la pretensión totalitaria del nacionalismo, del fascismo, comunismo o del neoliberalismo inclusive, ¿no? O sea, las políticas en general tienden hacia la uniformidad. Como ya, ni una división en diversidad tampoco. Porque si somos diversos, pero estamos divididos, no vamos a poder trabajar tampoco juntos como lo que necesitamos para sacar la humanidad adelante. Muy bien. El concepto de unidad se diferencia claramente del concepto de unicidad. La unidad, o sea, todos nosotros nos juntamos y trabajamos juntos. La unicidad tiene que ver
en que todos hagamos lo mismo. Entonces no podríamos pretender, por ejemplo, en nuestro cuerpo, que el pie, el corazón y, digamos, los ojos hagan la misma función. Son diferentes. Entonces no podemos uniformizar. Es diversidad, ¿no? Muy bien. El proceso que llevará a la unidad orgánica de la humanidad, de acuerdo a la visión de Baha'u'lláh, en consonancia con lo que ha sucedido en otras etapas críticas de la historia humana, deberá darse como resultado de una serie de procesos, unos conscientes y provenientes del esfuerzo de grupos y personas en todo el mundo, otros como consecuencia de las barreras que se están derrumbando día a día y que han mantenido separados a los seres humanos en grupos irreconciliables. Procesos, algunos de ellos catastróficos, violentos, otros pacíficos y naturales. Pero en fin de cuentas, de acuerdo a esta visión, se trata de un proceso global inevitable, que además conllevará al comienzo de la solución duradera de todos los problemas humanos, en concordancia con lo expresado por el mismo Baha'u'lláh cuando afirmó: el bienestar de la humanidad, su paz y su seguridad son inalcanzables a menos que su unidad sea firmemente establecida. Cuando Baha'u'lláh se refiere a esta unidad, es la unidad en diversidad de todo lo que todos debemos confluir. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando nos encontramos personas de diferentes lugares de la Tierra, tenemos determinadas moral, determinada forma de comportamiento, eso debido a que las enseñanzas a través de todos los enviados han llegado a todos los lugares del planeta. Pero cada nación, cada cultura tiene su fortaleza. Y esa fortaleza, cuando nos unimos todos, aporta y nos convierte realmente en una sociedad mucho mejor, ¿no? Pudiendo aprovechar sus fortalezas, a eso me refiero. Baha'u'lláh puso así punto final a la discusión sobre qué es primero o más importante para conseguir la paz. Dice, si la búsqueda del orden, de la estabilidad social o de la seguridad, o si el esfuerzo por procurar la aplicación de la justicia y la equidad a todos los miembros de la sociedad para el logro del bienestar general, pues elevó a la unidad a la categoría de prerequisito para el logro de los demás fines. Como consecuencia de lo anterior, la igualdad de mujeres y hombres, el equilibrio en relación del hombre con el medio ambiente, la superación de prejuicios de raza, clase, nación o credo, la eliminación de extremos de riqueza y pobreza, la armonía entre el conocimiento científico y espiritual, la búsqueda libre e independiente de la verdad, la educación integral, física, intelectual y espiritual del ser humano, la valoración plena de la diversidad cultural, la superación de los dogmatismos ideológicos y políticos, los esfuerzos por dotar al mundo de una estructura administrativa de sus asuntos en forma colectiva o de beneficio de todos los habitantes, resultan ser expresión del paradigma de la unidad en diversidad. Para que todos nos veamos como partes inseparables del cuerpo de la humanidad, sin que por ello tengamos que perder nuestra individualidad ni nuestra autonomía. Shoghi Effendi expresó esto, ¿no?, en 1936. La unificación de la humanidad es el sello distintivo de la etapa a la que ahora se acerca la sociedad. La unidad de la familia, de la tribu, de la ciudad-estado y de la nación han sido acometidas sucesivamente hasta ser del todo logradas. Ahora es la unidad mundial la meta por la que brega la humanidad hostigada. El proceso de construcción de naciones ha tocado a su fin. La anarquía inherente a la soberanía del Estado roza ya su apogeo. Un mundo en pos de su mayoría de edad debe abandonar ese fetiche, reconocer la unidad e integridad de las relaciones humanas, así como establecer de una vez por todas la maquinaria que mejor encarne este principio fundamental. Algo que estaba en estos días viendo que me llamó mucho la atención fue esto, ¿no? Ustedes saben que Europa hizo o sea, se unieron las naciones, ¿no? Pero hubo lo que le llaman el Brexit. Inglaterra se salió de Europa. Ahora está con muchos problemas Inglaterra, ¿no? Europa tiene muchos problemas, pero Inglaterra ahorita está con muchos problemas.
Y me llamó mucho la atención de que un analista inglés dijo que algo que los había llevado a la condición del problema actual que tenía Inglaterra era el nacionalismo, y que ya no es época para nacionalismos, ¿no? Y esto ya Bajaola nos lo dijo, ¿no? Que más importante que sentirse de una nación es importante sentirse del resto, parte del resto de la humanidad. Entonces todo está yendo a un sistema organizativo cada vez mayor. La Unión Europea es una pequeñez comparado con lo que viene después para todo el mundo, pero nos está dando ya un ejemplo en lo que está pasando a nivel mundial también, que la unidad en diversidad es muy importante, debemos unirnos, poco a poco vamos a irlo logrando, y que todos aquellos rasgos de prejuicio, de nacionalismo que todavía quedan, están haciendo daño a la humanidad. En algún momento eran solución, ahora ya no. Ahora más bien causan problemas. Entonces, y una de las herramientas que tenemos para justamente la unidad en diversidad es la consulta, ¿no? Que es una de las herramientas que Bajaola nos ha dejado como para poder, en todas esas variedad de puntos de vista, de culturas, de diversidad que tenemos, poder trabajar juntos. Justamente es la consulta, ¿no? La consulta por el bien común, la consulta por el bien de todos, ¿no? Una consulta sincera, sin tener temas bajo la manga como para sacar algún tipo de provecho que llevaría a un nivel de prejuicio y de perjuicio. Por eso es que acá Abdul Baha, en la sabiduría de Abdul Baha, nos dice, ¿no? La luz de la unidad de la humanidad ha comenzado a iluminar el mundo, y muy pronto el estandarte de la armonía divina y de la solidaridad de las naciones será enarbolado muy alto en los cielos. Si las brisas del Espíritu Santo inspiraran al mundo entero, oh pueblos y naciones, levantaos y trabajad y sed felices, reunidos todos bajo la tienda de la unidad de la humanidad. Entonces, ahí acaba el tema. Lo único que quería era resaltar ese aspecto, ¿no? Que todavía dentro de la mentalidad que existe, todavía falta, y es una labor de todos los bajáis, de que el concepto de la unidad en diversidad sea aclarado y que se vea realmente cómo se aplica, porque la unidad en diversidad no solamente es algo que Bahá'u'lláh lo dijo, sino que está presente inclusive en todos los ámbitos físicos y también espirituales, ¿no? Gracias a las enseñanzas de todos los mensajeros, de toda esa diversidad de mensajeros que hemos tenido, que sabemos que son uno solo, o sea, están unidos en esa diversidad, es que la humanidad ha logrado llegar a donde estamos, y las enseñanzas de Bahá'u'lláh tienen la finalidad de unir a toda la humanidad y que esta humanidad siga existiendo. Si perdemos la diversidad, vamos a debilitarnos. Si profundizamos en la diversidad y nos unimos a través de todas las herramientas espirituales que ha dejado Bahá'u'lláh, entre ellas la consulta, la humanidad va a seguir adelante y vamos a existir. Entonces, bueno, esto es lo que quería presentarles para poder conversar y poder, digamos, compartir sobre este tema un poco más. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido? Muchas gracias, Alberto. Excelente. Qué tema Muy bien, tan Alberto. interesante, realmente tan profundo y tan necesario de tocarlo, pensarlo, reflexionar. Yo personalmente me encantó y muchísimas gracias. Si desean aplaudir a Alberto. Muy lindo. No, gracias. No, Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces tenemos un espacio de preguntas, de consultas, de comentarios, y por favor desean participar.